Hoy vas a sentir el galope en el pecho y la verdad temblar en la garganta. Una chica de boina, un caballo descartado y un jinete famoso se cruzan en una pista donde las carreras no solo se ganan con velocidad, se ganan con corazón y con el valor de mirar al pasado a los ojos. Alejandro Guzmán se secaba el sudor con el dorso de la mano, fingiendo que era calor y no miedo. 15 años de carrera, decenas de trofeos, y sin embargo, la racha de derrotas lo había vuelto áspero, impaciente, con los nudillos blancos de tanto aferrarse a su prestigio. Desde la baranda del hipódromo de Guadalajara observaba el ir y venir de mozos, la neblina tibia que subía del lomo de los pura sangre, el olor a heno húmedo con diésel. Entonces la vio. Una muchacha de boina marrón y trenzas firmes empujaba una carretilla, limpiando los establos con una dedicación silenciosa que, sin proponérselo, le pinchó el orgullo. «Oye, tú», soltó, señalando sin delicadeza. Ella levantó la cabeza como quien responde presente en la escuela. «¿Yo, señor? ¿Sabes montar?» «Un poco. Mi abuelo me enseñó en el ejido», dijo sin pedir disculpas por su origen ni por su oficio. «Perfecto. El domingo corres contra mí en la carrera principal». El rastrillo de un palafrenero se quedó a mitad del pasillo. 2 mozos dejaron los bebederos a medio llenar. Don Roberto, dueño del hipódromo, se acercó con la curiosidad resignada de quien ya ha visto demasiadas locuras. «Alejandro, ¿qué estás tramando?» «Una exhibición», sonrió él. «Al público le encantará ver la diferencia entre un profesional y... ¿Cómo te llamas?» «Diana. Diana Ramírez». «Eso, entre un profesional y Diana». Diana apretó la escoba. Llevaba 3 meses trabajando allí. Entrar antes del amanecer, salir cuando apagaban las luces, mandar el sueldo para ayudar a su madre, Gabriela, y a su abuela, doña Pilar. Sabía quién era Alejandro Guzmán. Todo el país lo sabía. Rechazarlo sería cargar con el mote de cobarde. Aceptarlo era poner el cuerpo. «Acepto», dijo sin adornos. «Bien», aplaudió Alejandro. «Yo elegiré tu caballo». Atravesaron el pasillo. Pasaron por los boxes de los favoritos, esos con nombres de trueno y de rey. Alejandro no se detuvo. Fue hasta el fondo, donde el aire olía a desuso. En el último box, un caballo plateado, hermoso y devastado a la vez, masticaba lento. Cojeaba de la trasera izquierda. Sus ojos, sin embargo, brillaban como pozos antiguos. Don Roberto abrió los ojos. «Alejandro, ese caballo está retirado. El veterinario dijo que no debe volver a correr». «Mejor», dijo el jinete con esa crueldad limpia de los hombres heridos. «Será una clase pública sobre conocer nuestro lugar». Diana se acercó despacio. El caballo olfateó su mano, dudó y no mordió. Ella bajó la voz. «No vengo a domarte, compañero. Vengo a ver si nos podemos acompañar. Tienes una semana», remató Alejandro. «Te harán falta cada uno de esos días. Si esta historia ya te está tocando un poquito, deja tu like y suscríbete. En Riendas del Corazón contamos historias de mujeres y caballos que se niegan a rendirse. Seguimos». Al día siguiente, Diana llegó 1 hora antes de su turno. Llevó un balde, 2 manzanas y una paciencia antigua. El caballo se llamaba Plateado. El nombre le quedaba como traje heredado. Grande por lo que fue, justo por lo que aún latía. Empezó de lejos. Pararse frente al box sin pedir nada. Respirar hondo. Hablar bajito. «Te prometo no apurarte», murmuró. «Solo quiero que me escuches y yo escucharte». El caballo parpadeó. Ella le cambió el agua, acomodó la cama de paja, se sentó fuera a escuchar cómo la mañana rumiaba. A mediodía volvió, con un cepillo gastado. «Si no te gusta, me lo dices», dijo, apoyando el cepillo en el cuello. Plateado no se apartó.
permitió el contacto donde los caballos guardan el cansancio. Cuando la palma bajó hacia la paletilla, un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Diana retiró la mano antes de lastimar. Aprender a escuchar el hasta aquí también es cuidar. En casa, Gabriela enjuagaba platos con manos curtidas cuando la puerta se abrió de golpe. «Mamá, voy a correr el domingo». La cuchara chocó con la olla. ¿Correr? ¿Aquí, en Guadalajara? ¿Contra quién? Contra Alejandro Guzmán. El plato se resbaló y se partió en tres. Gabriela no maldijo. Se arrodilló, juntó los pedazos, se quedó un segundo con la vista perdida. ¿Lo conoces?, preguntó Diana, con la intuición ardiendo. Es un corredor famoso, mija, nada más, dijo la madre con un temblor que no venía con la edad, sino con la memoria. Ten cuidado, prométeme eso. Te lo prometo. El premio podría pagar los medicamentos de la abuela. Doña Pilar dormía siestas que a veces parecían viajes. Necesitaba insulina, pastillas, exámenes. A fin de mes, el dinero siempre era un cálculo de supervivencia. A la mañana siguiente, el doctor Javier, veterinario del hipódromo, pidió permiso para revisar a Plateado. Tenía la experiencia de 40 años marcada en las manos. La lesión es vieja, explicó palpando con cuidado. Una caída fuerte, quizá mal atendida. Puede trotar sin dolor si no lo fuerzas, pero en carrera no debería. ¿Y si busco otro ritmo, doctor? Si no peleo a velocidad. Hija, una carrera no es lugar para ir despacio. Pero en sus ojos había respeto. A veces la carrera sirve para aprender otra cosa que no sea ganar. Yo no vengo a ganarles a ellos, respondió Diana. Vengo a ganarle a lo que me dice que no puedo. El veterinario se quedó con esa frase clavada en el pecho. Ese mediodía, Alejandro apareció para revisar a Relámpago Dorado, su estrella, pelaje castaño como café recién molido, músculos como soga bien trenzada, crin que parecía llamar cámara. «¿Lista, muchacha?», dijo con ironía. «Te queda grande la pista». «Me quedan grandes muchas cosas, señor. Por eso trabajo», contestó ella. «¿Y tu caballo?», preguntó él mirando a Plateado con desprecio artístico. «Ese, Rosín no le gana ni a una tortuga. Es especial». Alejandro soltó una risa de anuncio. «Especial es una forma tierna de decir inútil». La miró. «¿Por qué aceptaste?». «Porque alguien tiene que enseñarme de qué estoy hecha. Y a veces, el alguien soy yo». A la tarde, mientras trotaban en el picadero pequeño, Diana notó a una mujer observando desde la sombra del corredor. Elegante, cabello plateado, moño alto. «¿Eres la chica que correrá contra Alejandro?», preguntó acercándose. «Sí, señora. Soy Diana. Soy doña Consuelo, esposa de don Roberto. ¿Puedo hablar contigo?». «Claro. Mi esposo está preocupado por esta carrera. Alejandro ha estado raro, nervioso, ansioso, y ha hecho muchas preguntas sobre ti, sobre tu familia». Diana apretó los labios. «¿Qué clase de preguntas? ¿Dónde viven? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Sobre tu madre?». Consuelo acarició con los ojos a Plateado. «Este caballo fue magnífico. Hace 5 años no lo vencía nadie». «¿Qué pasó?». «Una mala caída. El jinete salió ileso. El caballo no». «¿Quién lo montaba?». Curiosamente, Alejandro Guzmán. La revelación le pegó a Diana en el estómago. Alejandro había lesionado al caballo que ahora le asignaba. ¿Eso era crueldad o culpa? Esa noche, la muchacha llegó a casa con el alma revuelta. Gabriela servía frijoles cuando ella soltó: «Mamá, ¿conocías a Alejandro antes de que fuera famoso?». La cuchara cayó de nuevo, esta vez sobre el mantel. Las manos de Gabriela temblaron. «¿Por qué preguntas?». «Alguien dijo que anda averiguando sobre nosotros». Gabriela se sentó como quien decide que ya basta de cargar sola. «Hay cosas del pasado que no te conté», dijo. «Pensé que te protegía.
Quizás solo me protegía a mí. ¿Qué cosas? Tu padre. Diana sintió que el mundo se inclinaba. No nos abandonó, como te dije. Tenía 19 cuando supo que venías. Soñaba con ser jinete. Pensé que su sueño se moría si se quedaba y le dije que se fuera. Fue mi decisión. Lo amaba y pensé que así lo salvaba. ¿Se convirtió en jinete? Gabriela asintió con lágrimas. Siempre seguí su carrera desde lejos. Me enorgullecía cuando ganaba y me dolía cuando perdía. Mamá, Diana tuvo que empujar las palabras. ¿Alejandro Guzmán es mi padre? El silencio respondió primero. Después, un susurro. Sí. Diana no durmió. Miró el techo hasta que la madrugada se volvió un hilo de luz. Su padre, el hombre que la había desafiado para humillarla, estaba a metros de ella, y ninguno lo había sabido hasta ahora. Llegó al hipódromo más temprano que nunca. Se quedó con Plateado a solas, respirando cerca. «Tú ya lo sabías, ¿verdad?», murmuró en la crin. Que esto no era solo una carrera. El caballo movió la cabeza como quien entiende más allá de las palabras. Los pasos de Alejandro sonaron antes que su voz. «¿Dormiste?», preguntó mientras ajustaba la cincha de relámpago dorado. «Lo suficiente. Quería preguntarte», dijo él, raro, sin ironía. «¿Tienes familia?». «Sí, mi madre y mi abuela». «¿Tu madre? ¿Cómo se llama?». «Gabriela». El nombre se le clavó a Alejandro en la garganta. Se apoyó en la caballeriza. Todo encajó. La edad, el parecido, la forma en que la muchacha apretaba la mandíbula cuando pensaba. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas completa?». «Diana Ramírez». «¿Cuándo naciste?». «El 15 de marzo de 2008». Alejandro hizo cuentas en silencio. 9 meses atrás, él y Gabriela se hablaban en futuro. Tragó saliva. La miró bien por primera vez. Los ojos, la frente, el gesto de inclinar la cabeza. No necesitaba pruebas. «Eres mi hija», dijo, sin pregunta, sin duda. Diana respiró hondo. Ya lo sabía desde anoche, pero que lo dijera él tocaba un nervio distinto. «Lo sé. ¿Por qué aceptaste este desafío?». La voz se le quebró. «¿Por qué con ese caballo?». «Porque así se me presentan las oportunidades, disfrazadas de humillación, y porque él», pasó la palma por el cuello de Plateado, «y yo nos parecemos, lastimados, descartados, pero todavía aquí». Alejandro la miró con una mezcla de culpa y orgullo que lastimaba. «No puedo correr contra ti», dijo al fin. «No después de esto. Yo sí quiero correr. Elegí a Plateado para humillarte. Está lesionado. No está en condiciones. Lo sé, y aún así quiero correr. No para demostrarles a ellos, para demostrarme a mí que puedo hacerme cargo de lo que me toca». Alejandro vio su propia terquedad brillando en esos ojos. «Si de verdad quieres correr, te voy a ayudar». «¿Cómo?». «Mostrándote a trabajar con sus límites y no contra ellos. La clave no es ir más rápido, es ir más inteligente». Pasaron el día entrenando. Alejandro le enseñó a aligerar la silla en el galope para quitar carga a la pata mala, a usar las riendas como conversación, no como amenaza, a respirar con el caballo para que el cuerpo de ella fuera una señal clara. Cada 10 minutos descansaban. Cada descanso era también charla de años perdidos. «Tu madre hizo lo que creyó correcto», dijo Alejandro con honestidad nueva. «Yo era inmaduro, egoísta. Habría sido un mal padre, o quizá habría aprendido a golpes, pero no vamos a corregir el pasado, vamos a corregirnos a nosotros». Cuando el sol empezó a caerse, Alejandro tuvo una ocurrencia. «Quiero que conozcas a alguien». «¿A quién?». «A tu abuela». «Mi abuela. Mi madre vive a 15 minutos. Se llama Teresa. Siempre soñó con tener nietos». Diana sintió que el mundo que hacía horas giraba demencial, por fin se detenía en un punto cálido. Fueron juntos.
Doña Teresa abrió la puerta y, al verlos uno al lado del otro, no preguntó nada. Se le desbordaron las lágrimas. «Mi niña», dijo abrazando a Diana. «Mi preciosa niña». La reunión fue una mezcla de risas y nudos. Doña Teresa contó cómo Alejandro había mirado durante años una foto que Gabriela le dejó la semana en que nació la bebé. La guardaba en la billetera como estampita. «Aún la tengo», confesó él sacándola. «Tenías 2 días». Diana tocó la foto como si fuera un vidrio que separa y une. El aire se volvió amable. Por un rato, regresaron al hipódromo de noche. En el pasillo de pie estaba Gabriela. Había ido a buscar a su hija y la noticia sobre el encuentro con Alejandro ya le había llegado por 1000 bocas. Cuando los vio, sostuvo la mirada. «¿Estás bien?», le preguntó a Diana. «Sí, mamá». «Gabriela», dijo Alejandro con la voz hecha hilo. «Conocí a nuestra hija. Es especial, ¿verdad?». «Mucho. Se parece a ti». Gabriela sonrió por primera vez desde que él volvió a su vida. «Quiere correr mañana. Voy a apoyarla». Alejandro respiró. «¿Y doña Pilar?». «Frágil. Necesita un tratamiento que no podemos pagar». «El premio alcanza», dijo él, más padre que jinete por primera vez. «¿Estás seguro?». «Es nuestra hija. Cuando nos unimos, no hay reto que nos pueda». Se miraron con un cariño que tenía cicatrices. Si la historia te está gustando, deja tu like y suscríbete. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias de mujeres y caballos que se salvan mutuamente. Seguimos. El domingo. Amaneció claro. El rumor en la ciudad corría más rápido que los caballos. La muchacha de los establos correrá contra Alejandro Guzmán. Al mediodía, las gradas parecían mercado. Familias, curiosos, entrenadores, viejos apostadores con ojos entrenados. Diana llegó temprano. Plateado estaba nervioso, los músculos tensos como cuerda de violín. Ella le ofreció una manzana, le habló al oído. «Tranquilo, amigo. Hoy no tenemos que impresionar a nadie, solo a nosotros». Alejandro apareció con una caja entre las manos. «Esto era mío cuando empecé», dijo, mostrando un casco azul con raspaduras de batallas pasadas. «Me dio suerte». «Gracias». Diana lo sostuvo como si fuera un bautismo. «¿Y esto?». Sacó una casaca roja y blanca, los colores que la afición asociaba con sus mejores carreras. «Si la usas, que sea para recordar que el nombre importa menos que la forma en que lo honras». «Papá». Fue la primera vez que ella lo dijo. A Alejandro se le humedecieron los ojos. «Nada es más importante que tú, hija». A las 2 de la tarde, los altavoces reventaron en una presentación que parecía de concierto. El locutor explicó la excepcionalidad del duelo. La empleada que limpia los boxes contra el jinete más famoso de la región, un caballo retirado contra un campeón vigente. Las gradas vibraron. En el paddock, Diana montó a Plateado por primera vez en ambiente oficial. El caballo cojeaba, sí, pero llevaba la cabeza con dignidad de viejo general. Alejandro, sobre Relámpago Dorado, era el cuadro perfecto de un afiche, impecable, seguro, y por dentro desarmado por una palabra nueva: «Hija». «¿Recuerdas?», preguntó él. «Trabajar con las limitaciones, no contra ellas. Y pase lo que pase, no te traiciones». «Lo recuerdo». El juez de partida alzó el banderín. El mundo se achicó a una línea blanca. «Salida». Relámpago Dorado saltó como elástico recién tensado. Plateado tardó 2 trancos en encontrar balance. En la primera curva, Alejandro llevaba 3 metros. La gente murmuró. Los viejos apostadores negaron con la cabeza. Diana no se desesperó. Se inclinó, alivianó el peso, dejó que el caballo encontrara su compás. Recordó a Alejandro repitiendo: «No pelees con su dolor. Abrázalo, acompáñalo alrededor». En la segunda vuelta, la distancia se acortó a 2 metros. En las gradas, el doctor Javier se inclinó hacia don Roberto.
No entiendo, dijo. Con esa lesión, ese ritmo no debería sostenerse. Hay ritmos que no nos enseñan los cronómetros, respondió el dueño. Nos los enseña la necesidad. En la tercera, Plateado respiraba con ella. Diana tarareó bajito, un corrido que su abuelo le había enseñado para calmar potrillos. Los cascos marcaban el compás. Relámpago Dorado seguía al frente sin exhibir toda su furia. Alejandro no era generoso ni condescendiente, era justo. Sostenía un ritmo que exigía sin romper. A mitad de la cuarta vuelta, Plateado emparejó. 2 cuellos a la par. La multitud se convirtió en ola. Diana alcanzó a ver en el rabillo del ojo el perfil de su padre. Él también la miró. Los dos sonrieron sin tiempo para más. Penúltima curva. Plateado por medio metro. Adelante. El esfuerzo le pasaba factura. El jadeo era una sierra caliente. Diana habló al oído. Un poquito más, solo un poquito. Recta final. Alejandro podía apretar y ganar. Lo sabía el cuerpo de Relámpago Dorado. Lo sabían los que conocían ese último cambio de mano que tantas veces lo había salvado. No lo hizo. No por lástima, por respeto. Porque había visto a una muchacha convertirse en jinete delante de sus ojos y a un caballo lesionado recordar su dignidad. Sostuvo. Y Plateado cruzó primero por medio metro. El grito en las gradas partió nubes. Diana se dejó caer de la silla, abrazó el cuello sudado, susurró: «Gracias por creer conmigo». Alejandro bajó de Relámpago Dorado. Caminó hacia ellas, mujer y caballo. Se detuvo un segundo y las abrazó a ambas como quien pide perdón y lo ofrece. El doctor Javier corrió con su estetoscopio, con su ceño profesional y el corazón en la boca. Revisó la pata, frunció, palpó, probó, alzó la vista, incrédulo. No voy a decir milagro, porque soy veterinario, pero ese esfuerzo acomodó algo. Está mejor de lo que estaba ayer. Gabriela llegó con doña Pilar, que había insistido en venir, y con doña Teresa. Las 3 mujeres abrazaron a Diana, a Alejandro, a Plateado, en un nudo que parecía una foto vieja y un futuro posible. «Gracias», dijo Gabriela mirando a Alejandro, «por darme a la hija más valiente del mundo y por mostrar hoy que te convertiste en el hombre que debiste ser. ¿Me perdonan?», preguntó él, sin grandilocuencia. «Hace tiempo», respondió Gabriela. «Lo que importa es lo que hagamos con esto». Don Roberto se acercó con un papel en la mano. «Diana, ¿qué te parece trabajar aquí como jinete aprendiz? Tú y Plateado hicieron algo especial. Don Roberto, apenas sé montar bien. La técnica se enseña, el valor no. Eso se trae». Alejandro asentía con los ojos. Doña Teresa lloraba de contenta. Doña Pilar apretaba la mano de Diana como si pudiera transferirle vida. Esa noche, la noticia salió en los periódicos locales. La muchacha de los establos venció al campeón. Había fotos de la llegada, de la abrazadera, de Plateado con la frente pegada al pecho de Diana. Al día siguiente, los niños en la escuela jugaban a ser Diana y Plateado. El hipódromo, que otros domingos estaba lleno de gritos y apuestas, ahora estaba lleno de gente que quería tocar la crin de un caballo que había vuelto a creer. Un mes después, Diana corrió su primera prueba oficial. Con Plateado, consiguió un tercer puesto que supo a cima. Alejandro, en las gradas, gritaba por ella más fuerte de lo que gritaría jamás por sí mismo. A su lado, Gabriela le apretó la mano a doña Teresa. En la pista, la joven ajustó en la última curva como si llevara 1000 carreras adentro. No peleó, acompañó, pensó. A la salida, el doctor Javier, con ese humor que surge cuando el corazón se afloja, comentó: «Aprendió a correr con el cerebro, como los buenos, y con el corazón», añadió Gabriela. «Eso no se aprende, se recuerda». Los domingos se volvieron sagrados.
En casa de doña Teresa había comida que alcanzaba y sobraba. Doña Pilar, con su tratamiento al día y un brillo renovado, se volvió cómplice de su consuegra. Hablaban de nietos y de los nombres que le pondrían a los potros que nacieran en primavera. Diana reía en la cabecera, con la piel quemada de sol y la felicidad descansando en los hombros como un chal. Alejandro no solo le enseñaba técnica, le enseñaba a vivir en un ambiente que empuja a la trampa. Nunca negocies el bienestar del caballo, repetía. Si un entrenador te pide que aprietes donde duele, te bajas. Si un dueño te ofrece dinero por cruzar una línea, te vas. Nosotros no ganamos carreras, ganamos conciencia. Diana escuchaba y asentía. Su brújula estaba hecha del mismo material que sus manos. Por las tardes, después de entrenar, iba al box de Plateado. Le contaba el día como si le leyera un cuento. Le hablaba de un sueño que comenzaba a tomar forma. Un pequeño programa para niñas del barrio que quisieran aprender a montar sin tener que pagar fortunas. Se llamaría Rienda Propia, le susurraba, para que ninguna tenga que esperar a que un hombre decida si es digna de correr. ¿Sabes qué pienso?, le dijo una noche al caballo, que tú estabas esperando a alguien que volviera a escucharte, y yo estaba esperando a alguien que me devolviera la fe en mí. Nos hicimos bien. Plateado cerró los ojos. Había aprendido a dormir tendido cuando ella estaba cerca, señal de confianza que no se compra con premios. Una tarde de lluvia, Alejandro se paró en la puerta del box, y con ese tono que solo se usa cuando uno habla en serio de verdad, dijo: Diana, hay una carrera en la capital en 2 meses. Clasificatoria, no es cualquier cosa. Quieren que compitas. ¿Con Plateado? ¿Con Plateado? ¿Está listo? Nadie está listo para lo que de verdad vale la pena. Pero ustedes dos tienen algo que el dinero no da. ¿Y si nos va mal? Entonces aprendemos. Y si nos va bien, también. Ella se quedó mirando la lluvia que se rompía en la tierra. Pensó en su madre, en su abuela, en doña Teresa. Pensó en las niñas que la saludaban en la calle. Pensó en las manos que limpian y en las que aplauden. Vamos, dijo. Pero lo haremos a nuestra manera. Si Plateado dice hasta aquí, nos bajamos. No voy a romperlo por un aplauso. Por eso te respeto, respondió Alejandro. Por eso eres mi hija. En el barrio los rumores corren como chismes con motor. La clasificatoria se volvió conversación en el mercado, en la escuela, en la parada del camión. Llegaron donaciones anónimas, vendas, botitas, un par de guantes nuevos. Alguien dejó una bolsa con manzanas y una nota. Para el campeón que nos enseñó que lo roto se arregla, con paciencia. Gabriela cosió sobre la casaca de Diana un pequeño corazón azul, escondido por dentro. Para que te acuerdes de volver, dijo. La semana previa, el doctor Javier hizo un plan de trabajo quirúrgico. Días de trote largo para fortalecer sin sobrecargar, baños de hielo en la articulación, masajes con árnica, alimentación cuidada. Diana obedeció las pausas como si fueran órdenes de fe. Alejandro solo intervenía cuando la ansiedad de ella quería ganar tiempo al tiempo. La víspera al anochecer, la pista de Guadalajara se quedó casi vacía. Diana entró con Plateado a dar una última vuelta en silencio. No buscó tiempos, buscó compás. Al salir, encontró a Alejandro esperando. ¿Puedo decirte algo que me costó 30 años aprender?, preguntó él. Dime. Un buen jinete gana carreras, un gran jinete inspira a las personas. Mañana, pase lo que pase, tú ya eres de las que inspiran. Y tú, respondió ella, ya eres de los que enseñan, no de los que solo ganan. Esa noche, el sueño no vino como enemigo, vino como caballo manso, se dejó montar. Al amanecer, antes de salir a la carretera hacia la capital, Diana pasó a despedirse de doña Pilar.
La abuela la miró con orgullo de Sierra Vieja. «No me traigas copa», dijo. «Tráeme el cuento de cómo te mantuviste fiel». «Eso siempre», prometió. Subieron al camión con el cajón de plateado asegurado. Alejandro manejó. Gabriela y doña Teresa llevaron café en termos y una bolsa de pan dulce. En el retrovisor, el ojo de plateado aparecía de vez en cuando, tranquilo. En la radio, un locutor habló de la historia que tiene a Guadalajara con la piel de gallina, la chica que limpiaba establos, el caballo lesionado, el campeón que resultó ser su padre. En la entrada de la capital, el hipódromo imponía sus tribunas como un estadio de promesas. Al bajar, un periodista se acercó con micrófono en mano. «Diana, ¿qué se siente llegar aquí con un caballo que muchos dan por retirado?» «Siente que estamos exactamente donde debemos», respondió. «Juntas nuestras limitaciones son una fuerza». «¿Algún mensaje para las niñas que te ven?» «Que no esperen permiso, que aprendan a escuchar al caballo y a su propia voz, y que no cambien su dignidad por ningún premio». El periodista, conmovido, bajó el micrófono. «A veces las mejores respuestas te dejan sin repreguntas». El reconocimiento de pista fue como un primer saludo entre desconocidos que quieren llevarse bien. Tantear el suelo, oler la recta, marcar dónde el viento pega más. Alejandro les señaló detalles que solo conoce quien ha girado miles de curvas. Aquí el sol encandila a esta hora, allí el ruido rebota y los nerviosos se asustan. En esa sombra se pierden referencias. Diana anotó todo en una libreta chiquita donde escribía más sensaciones que datos. Volvieron al corralón y descansaron. Por la tarde, dieron un trote suave. Por la noche, comieron ligero. Nadie dijo, «Mañana hay que ganar». Todos dijeron, «Mañana hay que ser». Y aquí hacemos una pausa pequeñita para agradecerte por mirar hasta acá. Si esta historia te mueve, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Eso nos ayuda a seguir trayéndote relatos con alma y galope. Seguimos. El día de la clasificatoria amaneció con un cielo limpio como cuadra recién barrida. Las otras cuadras miraban a Plateado con una mezcla de condescendencia y curiosidad. Había pura sangre con pedigrís que parecían árboles, genealógicos de reyes. Plateado, en cambio, traía cicatrices y un brillo nuevo en la mirada. En el paddock, un entrenador de acento extranjero se acercó a Alejandro. «¿Ese es el famoso caballo milagro?» «No hay milagros», respondió él. «Hay respeto, tiempo y trabajo. Y un poco de suerte», agregó Diana sonriendo. «La suerte la inventan ustedes», concedió el hombre, dándoles la mano. En la partida, Diana respiró 3 veces como había practicado. Sostuvo las riendas con suavidad. Sintió el latido de Plateado bajo las piernas como un tambor afinado. Sonó el disparo. La primera vuelta fue ordenada. Nadie quiso quemar piernas. En la segunda, 2 favoritos se picaron y apretaron más de la cuenta. Diana no entró. Sostuvo. En la tercera, Plateado acusó recibo del esfuerzo acumulado y pidió aire. Ella se lo dio. Un par de trancos de alivio, asiento atrás, caricia en el cuello. En la cuarta, recuperó. En la quinta, la recta se abrió como promesa. Diana no apretó. Invitó. Plateado respondió. Entraron juntas como si fueran una sola cosa hecha de 2. Cruzaron en cuarto lugar, suficiente para clasificar. Las gradas, que al principio habían mirado con escepticismo, se pusieron de pie. A veces la emoción no viene de ganar, viene de reconocer la verdad de un vínculo. Al salir, Alejandro la esperaba con los brazos abiertos. «No sé si me enorgullece más que hayas clasificado o que no te hayas traicionado en ningún metro. Yo sí sé», dijo Gabriela. «Me enorgullece que, aun cuando todos apretaron,
tú decidiste escuchar. El doctor Javier, que había viajado con ellos por amor al oficio, revisó y asentó con aprobación. «Estamos bien», dictaminó. «Si seguimos así, Plateado nos da cuerda para rato». Esa tarde, mientras los otros equipos se perdían en estrategias, Diana fue a mirar la pista vacía. Se sentó en la tribuna más alta. Sacó su libreta, escribió: «Correr no es vencer, correr es volver a decidir quién soy, aun cuando me jalen hacia lo contrario». Alejandro se sentó a su lado. «¿Sabes qué quiero, hija?» «¿Qué?» «Que todas las niñas que limpian cuadras sepan que también pueden subirse a la silla. Que nadie les diga, tu lugar es el pasillo. Que si se suben, lo hagan sin romper caballos ni romperse a sí mismas». «Entonces hagámoslo», respondió. «Rienda propia. Empezamos con 10, después con 20, después con todas las que vengan. Cuentas con mi nombre, con mi experiencia y con mis 2 manos», dijo él. «Esta vez para sostener, no para imponer». En el hotel barato donde se quedaron, esa noche no hubo brindis ni exageraciones. Hubo una videollamada con doña Pilar, que lloraba orgullosa. Hubo risas suaves. Hubo un silencio agradecido. Al regresar a Guadalajara, el barrio los recibió como si hubieran ganado el gran premio. Pero la bienvenida más bonita fue la de la cuadra. Los mozos, los cuidadores, la gente que sabe distinguir cuando alguien hace las cosas distinto. De los clavos de una viga colgaba una cartulina escrita con marcador grueso: «Gracias por mostrarnos que el apuro no es coraje». En los días siguientes, Diana abrió la inscripción para rienda propia con un cartel simple pegado en la reja del hipódromo y replicado en grupos de WhatsApp. Clases gratuitas de manejo respetuoso para niñas de 12 a 17. No se necesitan botas caras, se necesitan ganas. Llegaron más de las que cabían en su horario. Llegaron con trenzas apretadas, con tenis viejos, con historias que se parecían entre sí. La primera tarde, Diana habló. «Aquí nadie lastima a un caballo para presumir una foto. Aquí nadie lastima a una niña para corregir su carácter. Aquí aprendemos a escuchar». Se volvió hacia Alejandro. «¿Algo que quieras añadir?» «Sí», dijo él con una humildad que le quedaba nueva. «Yo aprendí tarde. Ojalá ustedes aprendan temprano. El caballo que más me ha enseñado en la vida no fue uno de mis campeones, fue uno al que lastimé. Y la persona que más me ha enseñado no fue un maestro, fue mi hija». Las niñas aplaudieron con respeto de ceremonia. Esa noche, cuando el sol se fue apagando detrás de las tribunas, Diana volvió al box de Plateado. Se sentó en el umbral con las piernas cruzadas, como el primer día. El caballo, ya reconocido por todos, se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Ella cerró los ojos. «Gracias por traerme hasta aquí», susurró. «Mañana empezamos otra carrera, más larga y más bonita. No tiene línea de meta, solo estaciones donde nos abrazan». El viento del pasillo olía a paja y a algo nuevo, y aunque nadie lo supo aún, al otro lado de la ciudad, un entrenador con más dinero que paciencia vio el video de la clasificatoria y frunció el ceño. No le gustaba que se celebrara más la ética que el triunfo. Anotó un nombre en su libreta con rencor afilado. «Pero ese es otro galope. Gracias por llegar hasta aquí. Si te está gustando la travesía de Diana y Plateado, deja tu like y suscríbete. Así esta comunidad crece y podemos seguir compartiendo historias que demuestran que la fuerza verdadera nunca se impone, se ofrece. Cuando quieras, te cuento cómo sigue. Solo di la palabra y seguimos con lo que viene». Si alguna vez te has preguntado si una promesa a un caballo vale más que una corona nacional, quédate.
Hoy vas a ver a una mujer apostar su nombre, su carrera y su sueño por el latido de un solo animal que le cambió la vida. Y vas a decidir conmigo si la gloria se cuenta en medallas o en el modo en que sostenemos lo que amamos cuando duele. El lunes posterior a la clasificatoria, el hipódromo amaneció con olor a café y a comentarios. En la oficina de don Roberto sonó el teléfono fijo, ese que solo tiembla cuando hay noticias grandes. Alejandro estaba firmando recibos, Diana terminaba de acomodar vendas y el doctor Javier revisaba un par de radiografías cuando escucharon la voz del dueño. Es de la capital. Se quedó callado un segundo, como si probara la noticia en la lengua, antes de soltarla. Quieren a Diana y a Plateado en el Gran Premio Nacional. El silencio fue una manta sobre la mesa. Luego se rompió en una ráfaga de risas, abrazos, incredulidades. ¿Con Plateado?, preguntó Diana, como si el mundo hubiera dicho su nombre por error. «¿Con Plateado?», repitió don Roberto, «y con todas las condiciones. Chequeo veterinario exhaustivo, prensa, patrocinadores, lo de siempre. Les interesa la historia, pero también el galope». Alejandro apoyó las manos en el respaldo de una silla y miró a su hija con una mezcla de orgullo y prudencia. El Nacional es otra pista, otra atmósfera, otra presión. No te digo que no, sonrió. Te pregunto si quieres que sea ahora. Diana miró hacia el pasillo, donde el box de Plateado quedaba a 3 puertas. Se acordó del día en que lo había cepillado por primera vez, del miedo de tocar donde dolía, de su madre pegando un corazón azul por dentro de la casaca, de doña Pilar pidiéndole que le trajera el cuento de cómo se mantuvo fiel. Respiró. «Quiero», dijo, «pero lo haremos a nuestra manera. Si él dice, hasta aquí, ahí termina. Aunque me ofrezcan una corona de oro». «Ese aunque te va a costar», advirtió el doctor Javier con afecto. «Te lo sostendremos. Si esta historia ya te está moviendo un poquito, deja tu like y suscríbete al canal. En Riendas del Corazón contamos historias donde las mujeres y los caballos se sostienen y se salvan. Seguimos. En el barrio, la noticia corrió como rumor bonito. Las niñas que habían llegado a rienda propia con tenis viejos y ganas nuevas, hicieron un cartel con letras de colores. Diana han Plateado al Nacional. Luz, una de las más pequeñas de 12 años, trajo debajo del brazo un cuaderno donde dibujaba caballos con patas finitas y crines como ríos. Ella había conectado con una potranca gris de mirada tímida a la que las demás evitaban por arisca. La bautizó Niebla. «Es mía mientras me aguante la paciencia», decía riéndose. La preparación para el Nacional fue un equilibrio quirúrgico entre intensidad y cuidado. El doctor Javier marcó un plan que parecía partitura. Días de trote largo, trabajos en cuesta para fortaleza sin impacto, agua fría en la articulación, descanso profundo. Alejandro, que había aprendido a callar cuando el silencio cuida mejor que un consejo, intervenía solo para corregir detalles finos. Un dedo más de afuera en la rienda, el asiento medio punto atrás en la transición, la respiración de ella alineada con la exhalación de él. Al segundo jueves, una tarde húmeda, Diana notó algo que a los ojos distraídos se habría escapado. Un calor mínimo al costado del menudillo, apenas un rubor bajo el pelo. No era la lesión vieja. Era lo que pasa cuando un cuerpo que quiere darlo todo necesita que lo escuchen antes de exigirle. «Hoy no», dijo quitando la montura. «Hoy solo caminamos y escuchamos». Un patrocinador nuevo, joven, de camisa apretada y reloj dorado, frunció la boca. «Pero el Nacional es en 2 semanas. Hay que apretar». «No», respondió ella con suavidad firme. «Hay que sostener, muchacha. La ventana de oportunidad no siempre se abre. Las puertas que se abren mal se nos caen encima». Remató
sin subir la voz. Alejandro, desde atrás, estuvo a punto de intervenir. Decidió no hacerlo. Le gustó verla pararse sola. Ese fin de semana, al caer la tarde, se presentó un hombre de traje claro y sonrisa de feria. Era Héctor Landa, entrenador famoso por sus triunfos y por su manera de ganar que quedaba a interpretación. Venía acompañado por una yegua negra, brillante como ala de cuervo, de ojos como vidrio caro. Se llamaba Reina Mora. «¿Qué cuento el tuyo?», dijo Héctor mirando a Diana de arriba abajo. «Precioso. La empleada que limpia, el caballo roto, el papá arrepentido, es cine puro y el Nacional adora una buena historia. Cuando llega segunda, detrás de una gran cuadra». «Buenas tardes», respondió ella neutral. «Te ofrezco un intercambio», continuó él. «Tengo una potranca lista, sin historia, sin drama, con piernas sanas y hambre de meta. Tú te subes a ella, yo me quedo tu cuento, ganamos, todos felices, las cámaras lloran, los patrocinadores te abrazan». Diana apoyó la mano abierta en el cuello de Plateado. El caballo echó las orejas hacia atrás, no por enojo, por atención. «Yo no estoy buscando cámaras que lloren», dijo. «Estoy aprendiendo a honrar lo que prometí». Y le prometí a él que no lo cambiaría por aplausos. «No seas tonta, niña». El tono del hombre perdió barniz. «El público olvida pronto. La grandeza es hoy». «La grandeza es lo que haces cuando nadie mira», contestó. Y se fue a caminar con Plateado como si con eso cerrara la puerta sin dar un portazo. Héctor se quedó sonriendo solo, de esa manera en que algunos predadores sonríen ante una presa que creen ingenua. 2 noches después, un ruido mínimo despertó a Luz en los establos. Había insistido en quedarse a cuidar a Niebla porque la potranca aún se asustaba cuando el viento golpeaba las láminas del techo. Luz conocía los sonidos de la cuadra como conoce su casa una niña que se crió a fuerza de escuchar. Ese ruido no era de viento ni de gato, era de metal contra metal, suave y furtivo, a la altura donde guardaban los suplementos. Luz se levantó sin hacer ruido, caminó descalza hasta la esquina y vio una sombra entornada sobre el bulto de alimento de Plateado. La sombra tenía manos y esas manos vaciaban un frasquito en la mezcla del caballo con paciencia y precisión. Luz no gritó, retrocedió despacio y corrió por el pasillo hasta el cuarto donde dormía el sereno. Tocó, tocó, tocó. El sereno tardó un mundo y la mitad de otro. Cuando por fin la acompañó, la sombra ya no estaba, pero el bulto estaba abierto, la mezcla revuelta y en el piso, bajo el estante, había quedado el frasquito, rodando hasta detenerse contra la pared como un pez sin agua. «No toquen nada», ordenó el sereno. «Voy por don Roberto». Llegaron don Roberto, Alejandro, el doctor Javier y 2 policías de la caseta, que desde el último escándalo de apuestas tenían órdenes de rondas más serias. El frasco no tenía etiqueta. El contenido olía a nada. Javier se lo llevó a la nariz y se echó hacia atrás de inmediato. «Sedante», dijo. «De acción corta, lo suficiente para quitarle filo a un caballo y para complicarlo si lo fuerzas así». El dueño apretó la mandíbula. «Cámaras», ordenó. «Quiero las cámaras». Revisaron. En una de las esquinas, el ojo negro de un artilugio había visto más de lo que la sombra quería. No se distinguía la cara, pero sí el gorro con un logotipo bordado. La misma insignia que adornaba las chamarras del equipo de Héctor Landa. «Esto no prueba que haya sido él», advirtió Alejandro. «Pero prueba que no estamos paranoicos». «¿Y si vamos a denunciar?», preguntó Diana. «Vamos a denunciar», dijo don Roberto, «y vamos a hablar, con nombres y apellidos, que el Nacional sepa que aquí no somos ingenuos. Y tú», le guiñó a Luz, «te acabas de ganar una estrella en la frente, nos salvaste la temporada». Luz se sonrojó hasta las orejas.
niebla resopló como si aprobara. Si te gusta que estas historias también muestren las sombras que tuvimos que aprender a alumbrar, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu voz nos ayuda a seguir trayendo relatos con corazón. Seguimos. La denuncia hizo ruido sin escándalo. Héctor, con abogados, negó. Montaje, dijo. Competencia desleal, acusó, intentando invertir la carga. La organización del Nacional prometió reforzar controles y puso inspectores extra en las cuadras de los invitados. Diana durmió 2 noches fuera del hipódromo, en casa, con Plateado en un potrero pequeño de Don Roberto, lejos de manos ajenas. La víspera del viaje, Alejandro llevó a Diana a un lugar del que casi nadie sabe, un cuarto de trofeos chico, al fondo de la antigua tribuna, donde reposaban fotografías amarillentas y copas que ya no brillan. Levantó una caja de cartoné y dejó sobre la mesa 2 cosas, una herradura gastada y una credencial de carrera vieja. Esto me lo dio un entrenador cuando yo tenía tu edad, dijo. Me enseñó a ganar y a perderme. Tocó la credencial. Me tomó años darme cuenta de que las medallas que pesan más son las que se cuelgan por dentro, las que te permiten dormir. Diana tocó la herradura como quien toca una piedra del río donde aprendió a nadar. A mí me enseñaste a escuchar, respondió, y a admitir que me equivoqué a tiempo. Eso, papá, vale más que cualquier copa. El viaje a la capital fue menos festivo que el anterior, más sobrio, más concentrado. La Federación, prudente, asignó un box con candado de doble llave para Plateado y un inspector fijo de guardia. El veterinario oficial hizo preguntas, pidió papeles, examinó cada tendón con lupa. El doctor Javier le sostuvo la mirada con esa tranquilidad que solo tienen los que no mienten. Si esta articulación hablara, le dijo el oficial mirando la cicatriz antigua, me contaría una guerra. Y una paz, contestó Javier, de las más difíciles, la que se hace despacio. El día del Gran Premio amaneció con lluvia fina. La pista de césped se volvió un espejo peligrosamente bello. Desde temprano, los altavoces dispararon nombres, récords, historias. La hija del campeón arrepentido era una frase que corría de boca en boca con un sabor a telenovela. Diana se guardó en el box con Plateado, lejos de los micrófonos hasta el último minuto que la reglamentación permitía. Le trenzó la crin con manos pacientes. El caballo, con los ojos suaves, la siguió cuando le cantó bajito el mismo corrido del abuelo. Alejandro los miraba sin interrumpir, como si entrar ahí de más fuera una falta de respeto. En el paddock, Reina Mora relucía como estatua pulida. Héctor la paseaba con gesto de dueño de la fiesta. Cuando pasó cerca, inclinó un poco la cabeza. Suerte, dijo. Necesitamos menos que la paz, respondió Diana. El juez de partida los alineó. Los favoritos se acomodaron en sus cajones como flechas tensadas. El banderín subió, bajó, salida. La primera curva fue una lección de física y de fe. La pista mojada, traicionera, hizo patinar levemente a 2 caballos por dentro. Hubo un roce. Un jockey perdió un estribo. Alguien gritó. Diana, con Plateado, eligió el carril 3 para no quedar atrapada como sardina. No corrió, fluyó. La lluvia pegaba en el casco en ritmos irregulares. En la segunda recta, un favorito apretó quizá demasiado. Reina Mora respondió con un cambio de mano brillante y una aceleración que arrancó un wow de las tribunas. Plateado, en cambio, fue del gris al plata como si el agua lo hubiera pulido. Se asentó en un ritmo que no hacía daño. No pelees, se dijo. Acompaña. En la tercera vuelta, el latido de él y la respiración de ella se unieron como si fueran un solo músculo.
Los cascos dibujaban una partitura que su abuelo habría reconocido. En la cuarta, las piernas de Plateado le pidieron un favor. Ella se lo concedió. Medio segundo de alivio, un caricia, una promesa. Entrando a la última recta, la tribuna era un rugido. Reina Mora iba adelante por 2 cuerpos. Detrás, el segundo favorito mordía, buscando hueco. Diana supo, por ese instinto que solo se aprende a base de estar presente, que si apretaba como loca, podía forzar y acercarse al precio de tocarle la fibra ya sensible al menudillo. Fue un instante, el tipo de instante en que se define la leyenda que quieres ser. «No vamos a rompernos por una foto», dijo, y sostuvo el paso donde Plateado todavía era digno y seguro. Cruzaron la meta en cuarto. No hubo confeti sobre ellos, no hubo corona en la cabeza, hubo algo que los que estaban cerca sintieron sin saber cómo nombrar, una coherencia que se puede oler. Alejandro llegó corriendo con una toalla. No abrazó, no gritó, la miró con un brillo en los ojos que parecía verano. «Elegiste», dijo. «Elegí», confirmó ella. Reina Mora dio la vuelta de honor. Héctor levantó la mano con teatralidad medida. En el círculo de ganadores, flashes. En el círculo de humanos, silencio. El inspector veterinario se acercó a Diana. «Señorita Ramírez, la organización quiere hablar con usted». «¿Ahora?» «Ahora». La llevaron a una sala pequeña. Había 3 personas. Una mujer de la Federación, un comisario y un hombre serio con un maletín. «Quisimos contarle antes de que se vuelva rumor», dijo la mujer. El control antidopaje de Reina Mora dio resultado no negativo en el primer test. «Debemos esperar la contraprueba, pero...» No terminó la frase. Diana no sonrió. No dijo, «Se los dije», solo apretó el casco contra el pecho. «Entiendo», dijo. «No es mi asunto». «Sí lo es», intervino el comisario. «Cuando alguien intentó contaminar la mezcla de su caballo en Guadalajara. Tenemos imágenes. No es su equipo, lo sabemos, pero necesitamos su testimonio sobre el incidente para armar el expediente». «Hablaré», dijo. «Y no por revancha, sino por las niñas que están aprendiendo que se puede competir sin hacer trampa». Salió de la sala con el espíritu raro, triste por lo que pasa cuando alguien confunde ganar con aplastar, orgullosa de que su rancho interior se mantuvo en pie. En Guadalajara, ese mismo día, Rienda Propia tuvo su clase más multitudinaria. Decenas de niñas siguiendo a Luz, que ya era una especie de monitora chiquita, trabajando con niebla para ayudarle a aceptar el cepillo en las orejas, el sitio donde antes se ponía nerviosa. «Así», decía Luz, sin apurarla, dejándola decir que no un ratito, para que después nos diga que sí por voluntad. Diana llegó caída la tarde. No hubo fiesta. Hubo sopa de fideo y pan. Hubo un rato de sillón con doña Pilar, que le pasó la mano por el cabello todavía húmedo de lluvia. «¿Ganaste?» «Elegí». «Entonces me ganaste mi cuento», dijo la abuela. «Es el que te pedí». A la mañana siguiente, don Roberto reunió a la prensa local en el Picadero Grande. No era su estilo, pero entendió que a veces hay que poner palabras para que las cosas no las digan otros. «Anoche nuestra yegua no quedó primera», dijo con orgullo mal escondido. «Pero nuestra gente quedó primera en algo que vale más. Se los digo porque quiero que lo escriban. Aquí, en este hipódromo, no vamos a enseñarles a nuestras niñas que todo se vale. Vamos a enseñarles que hay podios que no se ven». El video se hizo viral en pequeño, lo suficiente para que a la semana siguiente llegara una carta de la Federación con membrete formal y texto escueto. «Premio Fair Play Nacional, Diana Ramírez, Plateado. Se adjudica por decisión unánime del comité en reconocimiento a su conducta ejemplar en pista y a su compromiso con el bienestar equino». Había, además, una noticia que nadie esperaba.
una partida de apoyo para programas de formación ética en hipismo juvenil. Rienda Propia, de repente, tendría colchoneta. Esa noche, en el patio de la casa de doña Teresa, con foco amarillo y aire fresco, Alejandro y Gabriela se tomaron de la mano como quien respira profundo antes de un paso importante. «Nos casamos el mes que viene», anunció Alejandro con la voz llena. «Con comida sencilla y música vieja», agregó Gabriela. «Y con caballos en la foto, porque así nos encontramos». Diana aplaudió como niña. Doña Pilar se secó una lágrima que se le coló por la mejilla. Luz brincó. Niebla resopló desde el corral pequeño, como si entendiera que la familia acaba de decidir un nosotros. La boda fue una fiesta de pueblo bonita. Las niñas de Rienda Propia llevaron la cola del vestido de Gabriela, cada una sosteniendo un lazo como si volaran una cometa blanca. Alejandro bailó con Teresa, su madre, una canción que sonaba a feria de hace 40 años. Don Roberto hizo un brindis breve, por los que aprendieron a tiempo y por los que no, pero aprendieron igual. El doctor Javier, discreto, dejó en la mesa un sobre con un dibujo, la radiografía vieja de Plateado, reimaginada como mapa antiguo con leyendas que decían: cuidado, paciencia, no aquí, sí aquí. Tras la boda, Diana y Alejandro se sentaron con el doctor Javier para decidir lo que ya le rondaba al corazón desde que vio a Plateado pedirle ese medio segundo de alivio en la recta final. «Quiero retirarlo de la competencia», dijo ella, mirando hacia el box donde el caballo masticaba heno con aire de patriarca. «Quiero que se vuelva maestro de las niñas, que tenga su potrero grande, que le hagamos un caminador de sombra, que se duerma al sol sin que yo le pida más de lo que ya me dio». Alejandro asintió. Javier también. El caballo, como si oyera, sacudió la crin y soltó un relincho grave que sonó a despedida de una etapa, no de la vida. El anuncio generó algo que ni la clasificatoria ni el nacional habían logrado. Se llenó el hipódromo de cartas. Niñas y niños enviaron dibujos de Plateado con coronas de flores en vez de laureles. Un grupo de mujeres de la Universidad Veterinaria ofreció asesoría gratuita para adaptar un espacio ideal de retiro. Una carpintería del barrio hizo, sin cobrar, un letrero de madera con letras grabadas: Plateado, maestro. Mientras ese ciclo se cerraba con suavidad, otro se abría con ganas. En una cuadra vecina, una yegua alazana de ojos dulces había sido devuelta por un propietario caprichoso que se enojaba cuando los animales no daban lo que él exigía en 2 semanas. Se llamaba Valentina, pero las niñas le cambiaron el nombre: Valiente. «Ella no corre por miedo», dijo Luz, luego de tocarla 5 minutos sin pedir nada. «Ella corre por querer. No más hay que esperar a que quiera». Valiente entró al programa como una compañera joven para Diana en futuras carreras, no como reemplazo, sino como capítulo nuevo. La primera vez que Diana subió a su lomo, la yegua aventó aire por la nariz, como si soltara un recuerdo malo. Ella no apretó, no exigió, le dio vuelta al picadero en paso largo. «Cuando estés lista», le susurró, y esa frase iba para Valiente y para ella misma. La vida entonces se acomodó en una rutina bonita: mañanas de entrenamiento con Valiente, tardes de escuela con Rienda Propia, atardeceres de pasto con Plateado, noches de café con doña Pilar y doña Teresa, que habían desarrollado un idioma propio hecho de refranes y de silencios cómodos. Alejandro retomó las charlas en escuelas rurales, donde hablaba de ética deportiva y de cómo pedir perdón a tiempo también es deporte. Un sábado cualquiera, cuando el sol se inclinaba y el aire traía esa tristeza tenue de los días que terminan bien, llegó al hipódromo un sobre con sello oficial. La carta era corta: se expropia la victoria de Reina Mora en el Gran Premio Nacional por dopaje confirmado.
Se otorga el triunfo a la segunda en meta. Se invita a las terceras y cuartas a subir al podio simbólico en el evento de 1900. Cierre de temporada. Diana leyó 2 veces. Miró a Alejandro. No quiero subir a un podio por descarte, dijo. Quiero ir a decir por qué no subo. Para las niñas. Entonces eso harás, respondió él. El evento de cierre fue elegante. El estadio tenía banderas, las tribunas un murmullo de despedida. Cuando llamaron a Diana y a la segunda, ahora primera, para recibir medallas simbólicas, ella tomó el micrófono con la misma calma con la que peina una crin. Gracias, comenzó, pero hoy no. Voy a subir, no por moralismo, sino por memoria, porque el día del Nacional yo elegí un 4.º lugar que sabía a verdad. Y hoy ese 4.º lugar no se vuelve primero por decreto, se queda 4.º y se queda entero. Prefiero que esta medalla simbólica se convierta en becas para que 20 niñas entren a rienda propia sin pagar un peso. Pausa. Yo no corro para coleccionar podios. Corro para que otras un día no necesiten justificarse por elegir el bienestar antes que la foto perfecta. Las tribunas se quedaron en silencio primero y luego estallaron en un aplauso que tenía otra música. Los organizadores, más conmovidos que ofendidos, aceptaron. Al lunes siguiente, 20 chicas nuevas cruzaron la reja con ojos de ¿de veras? Si esta decisión te hizo sentir un poquito más ancha el alma, déjanos un like y cuéntanos si alguna vez elegiste perder algo para no perderte a ti. Nos encanta leerte. Seguimos. Pasaron meses como pasan los buenos caballos cuando se sienten acompañados, con cadencia. Valiente aprendió a confiar su boca a las manos de Diana. Niebla dejó de apretar la panza cuando veía el cepillo. Luz, con su cuaderno de dibujos, despertó una destreza de observación que el doctor Javier detectó de inmediato. «Tú vas para veterinaria», le dijo un día, y a Luz se le metió un sueño en los ojos que le cambió la postura para siempre. Un mediodía, de esos en los que el aire huele a pan recién horneado, Valiente hizo su debut en una carrera local. No había prensa nacional, no había patrocinadores con relojes dorados, no había extravagancias. Había vecinos, familia, niñas con pancartas hechas a mano y un plateado con una guirnalda de flores en el cuello como padrino de ceremonia. Diana montó tranquila. Escuchó, acompañó. No buscó el espectáculo. En la curva final, Valiente pidió más. Ella se lo dio. Cruzaron primeras por medio cuerpo. Don Roberto lloró como niño. Gabriela bailó con la escoba como si el piso fuera pista. Doña Pilar levantó los brazos desde la tribuna como si invocara lluvia. Esa noche, sin más iluminación que la luna y la lámpara del patio, Diana se sentó en el piso junto al potrero. Plateado se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, con ese peso que una vez le pareció imposible y hoy le parecía hogar. «Te prometo que no voy a olvidar que esto empezó contigo», le dijo, «y que si mañana Valiente me pide que pare, voy a parar. Y que si un día me toca elegir entre una copa y tu manera de mirar, voy a volver a elegir lo que elegí esa tarde, sostener». El caballo soltó un aire largo como si dijera, «así es». A la semana siguiente, recibieron una invitación que tenía otro tono. El Ministerio de Deporte de la región quería reconocer a rienda propia con un fondo anual, con una condición bonita, que cada hipódromo afiliado reservase una tarde por mes para abrir sus puertas a niñas de escuelas públicas. Alejandro, que ahora se había convertido sin querer en una especie de embajador del hacer bien las cosas, firmó con manos firmes. Diana puso una cláusula sencilla. Ningún caballo será usado para exhibición sin su consentimiento medible en signos de bienestar. El funcionario parpadeó, leyó, preguntó, la tradujeron en términos legales, se firmó, se aplaudió,
Un domingo al atardecer, cuando el ruido baja y se escucha el zumbido del mundo, Héctor Landa apareció en el borde del picadero. No traía yegua, no traía abogados, traía una cara que cansaba verlo. «Vine a pedir disculpas», dijo. «No para que me perdonen, sino para decirlas». Alejandro lo miró. Diana también. Nadie lo invitó a pasar. Él entendió y se quedó donde estaba. Hice cosas que no se hacen. Algunos me aplaudieron por años. Ahora me señalan y me lo gané. Me quitaron licencias, me quitaron caballos. Me quedé con un silencio en la casa que no se puede dormir. Respiró. «Vi el video de tu decisión en el cierre de temporada», le dijo a Diana. «Y me dio vergüenza que nunca se me ocurriera decir no cuando todos decían sí. Decir no también es aprender dónde termina uno», respondió ella. «No vengo por trabajo», aclaró. «Vengo a ofrecerme para limpiar la tribuna los domingos, para barrer, para escuchar a las niñas, para que me vean ahí con mi cara, sabiendo que estuve en un lugar feo y que no quiero que ellas entren. Si me dejan, bien, si no, me voy». El silencio se hizo redondo. Doña Pilar, que estaba sentada a la sombra con un sombrero de paja, habló desde su sabiduría de abuela. «Todos hicimos cosas que no volveríamos a hacer», dijo. «Lo que vale es dónde te paras ahora. Si vienes a barrer, barre. Si vienes a enseñar, aprende primero». Héctor bajó la cabeza. Volvió el lunes con una escoba. Barrió, se quedó en el borde. No opinó, no interrumpió. 2 meses después, alguien le pidió que les contara a las niñas cómo se comienza de nuevo. Y contó. No lloró, no se justificó. Dijo: «Me perdí por querer ganar, me encontré por querer dormir. Ustedes elijan temprano». Hubo silencio de respeto. Nadie aplaudió barato. Fue suficiente. Y así, con pasos de trote parejo, la vida siguió su obra. Rienda Propia se convirtió en un pequeño semillero de jinetas y veterinarias. Luz, con sus dibujos y su paciencia, logró que Niebla aceptara sin miedo la primera vez que una niña distinta se subió a su lomo. Valiente y Diana corrieron algunas pruebas, ganaron unas, perdieron otras, y en todas se bajaron con la misma cara, la de quienes entienden que lo único que nunca falla es la lealtad. Plateado, con el letrero de maestro clavado a la entrada de su potrero, enseñó a generaciones a leer señales sutiles. Una oreja que vuelve, un músculo que cede, un ojo que se ablanda. Se volvió postal, pero nunca objeto. Una tarde de verano, cuando el calor hace que las sombras se acuesten largas, Diana organizó una ceremonia íntima. Enterraron, al lado del caminador de sombra, la herradura que Alejandro guardó por años y que ella había tocado aquella vez en el cuarto de trofeos. La plantaron como se planta una semilla. Encima colgaron un pequeño retablo con una frase que Luz escribió en su letra enredada. «Correr no es vencer, es volver a elegir quién soy, aunque me jalen hacia lo contrario». Los días de lluvia, Gabriela preparaba atole y contaba la historia de cómo una vez se le partió un plato cuando escuchó un nombre en la cocina y supo que su pasado había regresado con botas de montar. Doña Teresa corregía detalles y agregaba risas en los lugares correctos. Alejandro, a veces, se quedaba en el umbral del box de Plateado, mirando la escena como quien ve una obra de teatro en la que por fin le dieron el papel que le calza, el del hombre que aprende a tiempo, aunque tarde. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Estas historias viven por ustedes. Déjanos un like si te resonó, suscríbete para que esta familia crezca y cuéntanos desde dónde nos acompañas. ¿Qué entiendes tú por victoria? ¿Alguna vez elegiste no subir a un podio para no bajar de ti? Nos encantará leerte. Esa noche, con la luna llena dibujando un camino sobre el lomo de Plateado, Diana se apoyó en la tranquera. Valiente dormía con un casco cruzado. Niebla rascaba una tabla con la curiosidad dulce de las potrancas. En el silencio se escuchaba el mundo respirar. Diana habló bajito, para que solo él la oyera.
Cuando me preguntan cómo gané, les digo que con tu permiso. Cuando me preguntan qué perdí, les digo que el miedo a perder. Y cuando me preguntan qué sigue, les digo que lo mismo de siempre, escuchar. Le acarició el cuello. Gracias por haberme enseñado que un no ahora también es amor, que un hasta aquí también es valentía, que una mujer en la silla no solo corre, decide. Plateado levantó la cabeza y la apoyó en su hombro. El peso era exacto, como un abrazo de cosas que encontraron su lugar. Y así, sin fuegos artificiales ni himnos, quedó cerrada una historia que no se mide por copas, sino por la luz que va dejando. Una muchacha, un caballo y un nosotros que ya no necesita explicaciones. Porque a veces la gran victoria no es llegar primero, es llegar fiel. Y eso, aquí, siempre fue suficiente.